Bueno, la idea es que hoy veamos un poco lo que es bueno, el tránsito la parte final que ya, bueno, ya luego vemos si la introducimos, cómo la introducimos, pero para que no quede esta parte sin contarse un poquillo, ¿no? O sea, en base a los últimos descubrimientos. Esto sería centrarnos sobre todo en el Homo sapiens, que es bueno, lo que somos nosotros. El otro día, recordad que vimos el primer ancestro homínido caminante, que correspondía a lo que hemos llamado género Australopithecus, hace 6-4 millones de años. Y pues la idea es que hay un tránsito que ocurre desde este primer caminante hasta lo que sería el ser humano actual, que supuestamente solo somos una especie, bueno, esto también es cuestionable, pero que sería Homo sapiens, y los primeros Homo sapiens parece ser que aparecieron hace 300.000 años, aunque esto también se redata a cada tiempo. Hace 2 años decían que eran 200.000 años, pero luego apareció un nuevo fósil y entonces ya ahora son entre 300 y 315, entonces cada cierto tiempo aparece un nuevo fósil y todo se redata un poco. Pero bueno, la idea es eso, centrarnos en el sapiens. Bueno, así nada más recordar es bueno, el dibujo que aparece al inicio correspondería a Australopithecus, supuestamente, y aquí al final tendríamos a lo que hoy llamamos el Homo sapiens. Por el medio hay un montón de otros humanos, podríamos llamarlo, porque este género, esta palabra que se usa, humano, que nosotros la utilizamos normalmente para referirnos a nosotros. Pero el término humano se refiere no solo a Homo sapiens, sino digamos, empezó a usarse para referirse a aquellos homínidos del género Homo, que no son Homo sapiens, lo que ya consideramos humanos, que empezaron a usar herramientas, un poco que eran bípedos, usaban herramientas, el que llamamos Homo habilis. Es así como, después del Australopithecus, no sé si ven bien este dibujo, pues sería como el siguiente, como hace 2,5 millones de años, ¿no? Entonces ahí ya empieza a usarse el término humano, no son Homo sapiens, pero ya se consideran humanos porque ya es difícil ya verlos como simios, como monos, ¿no? Bueno, digamos que en el punto entre Australopithecus, el primer Homo, que sería Homo habilis, y ya el actual, que es Homo sapiens, al que supuestamente pertenecemos todos, hubo toda una serie de humanos, porque ya los podemos llamar así, humanos desde el punto de vista científico, así se denominan, que habitaron, algunos se extinguieron antes de que llegara Homo sapiens y otros convivieron con él. De hecho, se supone que hay un periodo, bueno, son Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecesor, Homo neanderthalis, Homo florensis y hay algunos más. O sea, y cada cierto tiempo aparece alguno otro, ¿no? Se supone que nosotros empezamos a estar solos como la única especie del género Homo sapiens. Cuando nos quedamos solos, ya no había ningún Homo, fue más o menos hace 30.000 años. Se supone, esto ya os digo, depende de los fósiles. Pero también se supone, de acuerdo a los restos fósiles, que más o menos entre hace 70.000 y 30.000, o sea, antes de que nos quedáramos solos, ahí convivimos con Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo florensis. Entonces se supone que hubo un momento ahí en la historia del planeta Tierra y de nuestro género que había varios humanos, lo que se denominan varias especies humanas, ¿no? Y después ya eso, hace 30.000 años, ahí hay un montón de dudas, la verdad, sobre qué pasó, por qué nosotros nos quedamos y ellos se acabaron extinguiendo, ¿no? Bueno, además de que ya sabéis, que lo comentábamos el otro día, que analizando el genoma del Neandertal y comparándolo con el genoma del Sapiens actual, hay genes que son comunes. Se supone que hay como un 4%. No en todos, hay Sapiens, sobre todo de la zona del sur de África, que descienden, que no llegaron a mezclarse con neandertales, por decirlo así, pero la gran mayoría, posiblemente todos los que estamos aquí, tengamos también genes neandertales.
Entonces es por lo tanto una época así de, este tránsito es una época de florecimiento de géneros y especies. Algunos dicen eso, que hay distintas razones para pensar por qué desapareció el neandertal, aunque ahí dejó nuestro genes en lo que es el sapiens, y los otros yo creo que al final se va a ver que también. Quién sabe, igual fue un virus, porque estamos ahora. Esto, también hay otras teorías que dicen que tiene más que ver con cómo se relacionaban unos con otros. No parece que haya ninguna causa climática determinante, aunque parece ser que los neandertales estaban más adaptados al frío que al calor. Bueno, aquí se han hecho un montón de recreaciones de cómo serían esos humanos con los que convivimos y que no eran Homo sapiens. Y veis, por ejemplo, aquí, no sé si alcanzáis a ver estas representaciones, al principio se las ve así como más parecidos a nuestros primos chimpancés, pero ya aquí desde el Homo habilis, luego ya la segunda línea, la última, ya tienen un aspecto que podemos identificar, pues yo creo que como casi como sapiens, como que lo reconoceríamos como humanos, yo creo, ¿no? Por las características, ¿no? Aquí en este otro pues van ascendiendo, ¿no? Y pues quizá el neandertal, que es este que está arriba con, bueno, al humano lo ponen aquí todo recién salido de la barbería, ¿no? Pero el, el neandertal también parece bastante humano, ¿no? Bastante así, ¿no? Pues sí, Valente, te veo un poco neandertal ahí, ¿eh? Pero bueno, estas son recreaciones. Evidentemente, lo único que hay son cráneos. No hay algunos restos también de otras partes del cuerpo, pero no hay piel, no hay pelo, no hay nada de eso. Eso son reconstrucciones que se hacen, modelos en función de de la estructura ósea, que eso sí, sí todavía está, ¿no? Incluso la parte cartilaginosa también se pierde y también se hace una reconstrucción cartilaginosa. Bueno, entonces, asumiendo eso, que entre el Australopithecus y el Sapiens, ahí hay todo un camino y un grupo de humanos que convivimos y que al final solo quedamos nosotros. Igual ahí está la pura historia del Sapiens, no sé, pero bueno. Lo que se piensa, como os digo, hoy en día es que los genes que se han identificado en nosotros son los neandertales, pero quizá haya otros genes. En realidad, todos los genes de lo que hemos hablado desde el principio, desde que empezamos con nuestro origen abiótico, y cuando el primer, ¿os acordáis? Luca, que era como la primera bacteria, pues por ejemplo nuestras mitocondrias, el ADN mitocondrial es como ADN microbiano. Entonces ahí ya está ese sello, ¿no? De ese ancestro, y así todos, ¿no? No solamente es que tengamos genes de neandertales, es que tenemos genes de todo ese recorrido que hemos hecho. Lo que pasa que, bueno, el neandertal, eh, digamos que entra un poco en esto que había comentado Luis el otro día, de la otredad, ¿no? De los animales y nosotros, ¿no? Y entonces era como, no, o sea, esos éramos unos seres inferiores a nosotros, ¿no? Y descubrir que tenemos genes de los neandertales para alguna gente es un poco sorprendente, ¿no? Esto, no sé qué pensarían de que tengamos genes bacterianos y víricos, pero bueno. Por lo tanto, el Sapiens, como os pongo ahí, es una síntesis un poco de todo nuestro recorrido y especialmente de algunas especies ya de humanos con las que parece ser que se cruzaron, Sapiens, neandertales, quizá Homo florensis, estos eran un poco más chaparritos, pero no sé. Bueno, de acuerdo a los datos genéticos que tenemos de Sapiens, ya nos estamos entrando a Sapiens, y los datos fósiles, lo que está clarísimo es que el origen es en África. Después empezaron a migrar, ¿no? a distintas zonas, pero el origen es claramente respecto a Australopithecus, que era más una dieta vegetariana. La dieta de Sapiens, pues incluso de los de hace 300.000 años, pues empezó a ser una dieta omnívora, ya empezaron a comer carne y todo eso. Entonces, en eso es diferente de estos primeros humanos caminantes, ¿no? Bueno, en cuanto a algunos rasgos específicos de Sapiens, digamos que estaría un cráneo redondeado, la frente erguida, ¿no? Frente, por ejemplo, a los neandertales, que la frente está un poquito más
como hacia atrás. Gran volumen encefálico, un cerebro grande, bueno, la bipedestación, una cara más plana, no tan, digamos, como que en algunos homínidos anteriores parece que tenía un poco como de hocico, aquí la cara es como más plana. Bueno, tenemos un porcentaje de grasa, como siempre depende, ¿no?, de los sapiens, pero recordar que los homínidos ancestrales tenían más masa muscular. Bueno, ya usan herramientas más desarrolladas, las manos ya tienen el juego este de pinzas, la comunicación es oral, ya empieza el tema, se cree que empieza antes de Sapiens. Los neandertales también se comunicaban oralmente, da la sensación por la forma de su paladar y eso, pero ya empieza a ser una característica de Sapiens. Bueno, el fuego se supone que ya es anterior también a Sapiens, pero aquí ya hay como un dominio total, y luego ya se encuentran restos de rituales funerarios, de arte, de música. Aquí hay un tema que me gustaría resaltar porque me parece importante, porque creo que es una idea que tenemos todos un poco en la cabeza, que Sapiens, ¿no?, quizá también por ese nombre, se asocia a un cerebro más grande, ¿no? Es evidente que tenemos un cerebro más grande que los chimpancés, que son así, digamos, nuestros primos más cercanos. Pero todo parece indicar que nuestro cerebro es un poco más pequeño que los neandertales. Entonces, digamos que aquí, yo creo, a mí me recuerda un poco a lo que pasó con el proyecto Genoma Humano, por ejemplo, esta idea que tenemos un poco los humanos de diferenciarnos de los animales, de que de alguna forma sepamos que somos superiores a ellos, ¿no? En el proyecto Genoma Humano, por ejemplo, que fue un proyecto de los años 90 para cartografiar todo el ADN del humano y también establecer el número de genes, pues en un principio se pensó que nosotros íbamos a tener más genes que cualquiera, porque finalmente éramos los humanos, ¿no? Y luego resulta que una planta de tomate tiene más genes que un humano. Entonces, ahí ya se dijo, no, lo importante no es el número de genes. Pero siempre era esa idea que tenemos de, pues, a ver, esto tiene que de alguna forma demostrarse que somos superiores, ¿no? Primero el número de nucleótidos, todo el número de genes, eso todo se tumbó. El número de cromosomas, los perros tienen más cromosomas que nosotros, o sea, todo empezó a tumbarse, toda esa idea de tenemos que tener más genes, tenemos que tener más cromosomas, tenemos que tener más nucleótidos, y creo que con el cráneo ha pasado algo así. Esa idea de nosotros tenemos el cerebro más grande, entonces como tenemos el cerebro más grande, eso quiere decir que somos superiores, ¿no? Eso, bueno, es una visión un poco particular porque vi todo el genoma humano y aquello era así como un despropósito tras otro. Entonces, las últimas investigaciones que yo he revisado, lo que empieza a parecer bastante claro es que el tema no es tener el cerebro más grande. De hecho, por ejemplo, en la adolescencia el cerebro se reduce. Hay una parte de la corteza cerebral que se condensa y se hace más pequeño. Y también se han encontrado personas que nacen con 2/3 de la masa cerebral normal y tienen una vida normal. No tienen ni retraso ni nada. En algún momento, de repente, le tienen que hacer una radiografía, un TAC por alguna cosa, y descubre el cerebro. Entonces parece ser que no es tan importante el tema del tamaño del cerebro, ¿no? En los adolescentes, como os digo, está comprobado que se reduce. Supuestamente lo que pasa en la adolescencia es que el cerebro se reduce un poco y se reordena. Es un cerebro más ordenado. Y luego otra cosa que parece muy importante también es que, bueno, esto yo lo comparo un poco con la computación. Yo también soy bioinformática, me encanta toda esa parte de análisis de datos de computación. No solo es importante el hardware, por decirlo así, es importante el software. Entonces, digamos que el Sapiens tiene otro software. No solamente es el hardware, que sí, es verdad, el cerebro es un poco más grande, que evidentemente que otros primates, pero cambia algo más. No solamente es eso, yo lo comparo un poco, el hardware con el software. O sea, hay una nueva forma de pensar, otra forma. Bueno, aquí me gusta, no sé si, aquí estoy mezclando un poco con bioinformática, pero es que yo creo que en Sapiens estamos un poco en el límite. Todo lo que estamos haciendo en computación es un poco una proyección de nuestro cerebro, ¿no? Entonces me parece que esto es importante. No sé si conocen esta empresa que se llama DeepMind, que recientemente la compró Google.
Bueno, ellos trabajan con inteligencia artificial. O sea, no sé si vieron la película esta de Terminator. ¿Sí la vieron? Bueno, pues ya estamos ahí, ya les aviso, ya estamos ahí. Porque DeepMind, esto es una empresa de inteligencia artificial que desarrolla esos softwares para predecir, para crear esto, digo, se hizo un poco famosa, a partir de ahí fue cuando después la compró Google, porque, bueno, hubo como un enfrentamiento, de hecho hay un documental en Netflix, no sé si lo habrán visto, se llama AlphaGo. Bueno, desarrollaron un software para enfrentarse con un jugador de Go, que es un juego, bueno, digamos que no es como el ajedrez, porque digamos son dos tipos de fichas, más parecido a las damas, pero es un juego muy complejo, supuestamente más complejo que el ajedrez. Entonces hicieron una competición para enfrentar a la máquina, por decirlo así, bueno, más bien al programa, a AlphaGo, con el mejor jugador de Go del mundo, que es un chino. Y bueno, si quieren ver documentales, fascinante. Y está en Netflix. Y al final ganó AlphaGo, ¿no? Entonces ese fue su momento así, ¿no? Bueno, hace años se enfrentó DeepMind, es decir, Deep Blue, que era una supercomputadora, a Kasparov, que era un jugador de ajedrez y también le ganó. Pero esta inteligencia artificial tiene algo muy diferente a lo que hizo ganar a Deep Blue, a Kasparov. Y es que es como se parece mucho a una red neuronal y aprende de cero. O sea, al principio no sabe nada, pero cuando la otra persona empieza a jugar con esa mente, porque yo no sé cómo llamarle, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, y llega un momento en que gana. O sea, después de 3 o 4 partidas, bueno, en el caso, por ejemplo, de ese software del AlphaGo, o sea, era impresionante porque, bueno, hacía jugadas que parecían, los expertos decían, la máquina esta ya se volvió loca, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y al final ganaba, o sea, iba ya por delante de los humanos. Era capaz de hacer jugadas que ni siquiera los humanos comprendían, ¿no? Entonces, para mí es impresionante. Han sacado otro software que se llama AlphaFold, que es para predecir la estructura tridimensional de las proteínas, que tiene, bueno, en biología es el no va más, porque es carísimo saber cuál es la estructura, ya lleva muchísimo tiempo y dinero, y pues si se puede predecir con un programa, ¿no? Ganan todos los concursos, el último que hubo, que fue de hecho aquí en Cancún, para predecir la estructura de proteínas, arrasaron. Y es una inteligencia que está basada en la inteligencia humana, pero está mejorada, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollo que estoy echando, porque que me gusta esa parte, es para deciros que quizá el tema del Sapiens es, una de las partes fundamentales es esto, que se empezaron a hacer no tanto que el cerebro sea más grande, que ya veis, Neandertal era un poquito más grande, sino que se ha organizado de otra manera. Y eso ha hecho que haya un software también un poco diferente, ¿no? Entonces, se supone que esto es parte del éxito de Sapiens. Y la otra parte esencial, parece ser, bueno, esto es lo último así que yo he visto, ¿no? Cada tiempo cambia, ¿no? Es esto que os ponía aquí. La imaginación, la sociabilidad y la cooperación flexible. ¿Por qué razón? Dicho así, como lo dice este escritor de este libro, Sapiens, no me acuerdo ahora cómo se llama, él lo plantea así muy fácil. Dice, ¿por qué razón en este momento, no sé, los chimpancés son los que están en los zoológicos y en los laboratorios siendo sometidos a un montón de pruebas, ¿no? Ya no os digo ahora, las vacunas de coronavirus van a pasar todas por los propios pobres chimpancés, bueno, y nosotros estamos aquí, ¿no? ¿Qué hizo que ellos no, que de alguna forma controláramos la situación? Bueno, pues todo parece indicar que la capacidad de socializar fue realmente determinante. Los chimpancés se mueven en grupos relativamente pequeños, parece ser que los otros homínidos anteriores a nosotros también se movían en grupos pequeños,
tú no te ponías a colaborar con, bueno, imaginando que fuéramos un humano de esos, con un humano que no conocías, había algunas interacciones, pero pocas. En cambio, si os fijáis, nosotros, bueno, nosotros mismos, yo a Luis, a Cis y a Valente no los he visto en mi vida y ellos tampoco me han visto a mí. Nos vemos ahora por aquí. A Bacho y a Diana sí, pero a ustedes no los conozco. Sin embargo, estamos actuando, estamos creando, eso, ahí entra también la imaginación. Estamos creando un grupo de trabajo que es un poco imaginario, porque realmente no es que nos hayamos juntado como grupo, esto, ¿no? Entonces parece que esos elementos, imaginación, sociabilidad y sobre todo cooperación flexible, porque por ejemplo nosotros estamos cooperando aquí todos y después, pues no sé, vamos a cooperar con otra gente que tampoco conocemos. Eso es algo que no han tenido los otros humanos, ¿no? A mí me gusta lo relaciono también un poco con la computación, porque bueno, no sé si saben, también les comento que, bueno, en un principio todos los avances de la computación estaban un poco centrados también en las famosas supercomputadoras, que eran computadoras enormes, cada vez más grandes, ¿no? Y entonces eso le daba una capacidad enorme de procesar información. Bueno, hoy en día sigue habiendo supercomputadoras gigantescas. De hecho, cada 6 meses se actualiza un listado, que son las 500 supercomputadoras más poderosas del mundo. Es así como si fuera la Fórmula 1 de las computadoras. Si quieren comprarse una lab o algo así, pueden mirar ahí la lista, a ver cuáles son las empresas que van mejor. Pero ha surgido otra, o sea, esos normalmente son proyectos que requieren muchísimo dinero. Estas supercomputadoras analizan un montón de datos. Por ejemplo, en España entra de refilón ahí con una supercomputadora que hay en Barcelona, Mare Nostrum, y ahora están participando en todo análisis de datos de coronavirus y todo eso. Y normalmente están asociadas a proyectos así, de las de Estados Unidos, pues identificación de terroristas, otras relaciones ambientales, hay de todo. Pero eso es lo que se llama computación centralizada, ¿no? Y requiere mucho dinero y muchos gobiernos y todo eso. Pero hay otra cosa que es lo que se llama la computación distribuida, que es utilizar varios PCs, unirlos todos y hacer como una gran computadora. Por ejemplo, el programa SETI de búsqueda de vida extraterrestre funciona así. Uno deja su computadora y cuando no la está usando, pues usan procesan a través de tu computadora esa información. Entonces, digamos que los humanos estamos manejándonos un poco así. Estamos uniéndonos, por ejemplo, nosotros en nuestro grupo, para hacer algo más grande. Entonces, esto parece que es la diferencia un poco, sería también como un crowdfunding de estos, ¿no? Para conseguir un montón de financiamiento a través de pequeñas aportaciones de cada uno. Entonces, parece ser que de alguna forma esa para mí sería un buen símil para hablar que eso, que el Homo sapiens no es que tenga un cerebro más grande, no es que tenga unas manos más hábiles, eso es importante, pero el brinco que hemos dado ha venido por esa capacidad de sociabilidad, de cooperar de forma flexible, a veces con uno, a veces con otro, a veces allá, a veces aquí, y la imaginación, la capacidad de utilizar entre todos, pues digamos, organismos un poco ficticios como el dinero, el país, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, esta es la parte esencial que requiere un soporte biológico, evidentemente, un hardware, un software, pero la asociabilidad, eso es lo que a mí me parece que marca a Sapiens, ¿no? Bueno, y en cuanto a qué, para seguir un poco el patrón que hemos hecho, ¿qué mitología hay en torno a este tránsito, ¿no? En el que dejamos atrás a todos esos acompañantes humanos que formaron parte de nuestra ruta y luego finalmente nos quedamos solos? Pues ahí está toda esa mitología de hombre primitivo y mujer primitiva. Aquí en los mayas vi que está el Chewinic. Bueno, en otras culturas está el Yeti, el Yowie, el Basaham en España. También estos seres un poco que ya son humanos, no son como las sirenas que tienen sí ciertas características humanas, pero finalmente viven en el agua. Estos todos viven en el bosque, como recordándonos un poco esa
ese paso que tuvimos que hacer de ser humanos como primitivos, ¿no? Está también, puse ahí el sátiro, que también comentaba el otro día Luis, que también es como un humano, este sí tiene patas de cabra y tiene cornamenta, pero también está relacionado con esa visión un poco del ser primitivo, caníbal, lascivo, que come carne cruda, ¿no? El comienzo de la fase de comer, de cazar. Incluso también la mujer primitiva serían las amazonas, por ejemplo. Y bueno, en general yo creo que incluso el tema de la mujer primitiva es todavía un poco actual porque, bueno, la mujer siempre se ve más primitiva. Yo creo que algunos temas así de considerarla a veces inferior están relacionados con eso. La mujer está mucho más ligada a la tierra, el parto, la menstruación, ¿no? Son esas cosas que el sapiens quiere quitarse de en medio, ¿no? De alguna manera, pues que nuestra naturaleza digamos, muestra claramente esa parte animal que el sapiens es el que nos está permitiendo hacer este recorrido, ¿no? Homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe. Entonces yo creo que estarían un poco estos mitos relacionados, seres primitivos, que ya son humanos, pero que tienen una animalidad y que consideramos la otredad, como decía Luis. Y yo creo que incluso aquí, en este momento sapiens, están también los mitos futuristas, porque en que hemos empezado a desarrollar todas estas redes neuronales y a empezar a prolongarnos en las máquinas, en los robots, en las computadoras, pues como os decía, esta película de Terminator o tal, ya nos habla de ese miedo a que prácticamente el cerebro salga de nosotros, se transforme en una máquina y nos acabe dominando. Son mitos muy recientes, pero yo no sé si ustedes ven en películas, hay muchas veces esas referencias, ¿no? O en Matrix, ¿no? O sea, esa idea a que este alejarnos de nuestra animalidad nos lleva también a un lugar peligroso. Entonces también serían, yo creo, ya justo lo contrario. Aquí para mí conviven los mitos del hombre y la mujer primitiva y los mitos del hombre y la mujer ya cibernética, por decirlo así, ¿no? Ok, bueno, en cuanto a incorporarlo a la ruta, no sé, por la estructura que me mandó Diana, pues no sé si realmente haremos algo con esta parte, ¿no? Pero bueno, nada más para comentar un poco, como siempre comento, pues si en la ruta hubiera algo que tuviera que ver con esto, pues por ejemplo, todo lo que fueran locales comerciales que tuvieran representaciones humanas, que vendieran figurillas humanas, artesanías, incluso por ejemplo la tienda de bicicletas que tiene Valente y que habla un poco de, de ya no desplazarnos solo caminando, porque bueno, realmente una bicicleta es una especie de caminar pero en círculo, ya no ponemos ni siquiera los pies en el suelo, ya empezamos a desarrollar métodos de transporte, ¿no? Camiones, coches. Luego, edificios, cafeterías, por ejemplo, una cafetería entran un montón de personas desconocidas que no se conocen entre ellas. Son grupos que sí, se conocen entre ellos mismos, pero no con los demás. No conocen al camarero, y sin embargo están allí todos juntos. Eso habla un poco de esa sociabilidad que es muy diferente a la que puede tener, por ejemplo, un chimpancé, que no se va a meter ahí a comer con alguien que no sea de su manada. Nosotros hemos roto todo eso, ¿no? Y por eso, todo lo que sea observar y convivir con otras personas, por ejemplo, ver incluso a personas de otros países con un aspecto físico diferente en el centro, nos habla un poco de ese boom del sapiens, de romper esos temas de tribu cerrada, ¿no? Ahora pues estamos pagando las consecuencias, por ejemplo, con el coronavirus, digamos, lo que nos hizo evolucionar y quizá triunfar entre comillas, pues tiene su precio, ¿no? Pero yo creo que eso, tanto si se hace en una ruta o si ya forma parte del después, sí es importante darse cuenta un poco de eso, ¿no? De que hemos roto ese concepto un poco más cerrado de tribu y nos atrevemos a dar y rodearnos de gente que no conocemos de nada, incluso a interactuar con esas personas. Y si hubiera que hacer alguna cosa, pues por ejemplo en el caso del aire, pues todo lo que sea respirar con la parte de arriba,
esto, hablar, reconocer que tenemos un lenguaje simbólico, todo lo que sea esa parte de la expresión a través de inspirar, expirar y emitir sonidos. Por ejemplo, en el agua ya sería ser conscientes de que cuando bebemos agua la bebemos de un vaso, abrimos una botella, incluso abrimos un grifo y sale agua. Ya nos habla de un desarrollo de herramientas que no tenían nuestros otros ancestros, ¿no? Y en tierra, por ejemplo, otra vez vuelvo a hablar aquí, las bicicletas, ¿no? Como otra forma nueva de tomar contacto con el suelo, de caminar ya de una forma metafórica, podríamos decirlo. O cualquier vehículo, o incluso, por ejemplo, alimentos elaborados, ya no los alimentos sencillos que habíamos puesto en las otras fases, pues fijarse si había productos del mar, o si había hortalizas, o si había hojas, ¿no? Aquí ya sería algo, por ejemplo, como un pan de una panadería o algo así, ¿no? Ya nos hablaría de otra forma de vivir muy diferente a la de nuestros ancestros. Bueno, nada más. Ahora, bueno, sería eso, ser humano actual, lo último que tenemos aquí, que es lo que hemos visto ahora, y si acaso enfocar ya después, ¿no? Lo de los futuros, ¿no? Seres humanos actuales. Me gusta mucho un término que utiliza una filósofa española, que es el de condición póstuma. Eh, Ella propone, justo a partir, Marina Garcés, y justo a partir de esto que tú planteabas sobre, nos hemos visto rebasados por la promesa de una modernidad y de una tecnología que lo que ha construido principalmente pues es un capitalismo eh, arrasante, ¿no? Que se pone sobre las vidas de las personas. Yo en lo personal no tendría una perspectiva muy aliciente o muy positiva al respecto. Creo en esta condición póstuma de que más bien ya vamos de salida. Eh, ella dice, Marina Garcés habla del post, ¿no? Este estado ya de descomposición de nuestro entorno natural y por tanto de nuestros propios organismos. Eh, para mí ese sería el Homo futuro. Eh, y además dice, además esto lo escribe en un libro que se llama Futuros y ella dice, ya estamos en el futuro, ya estamos en ese momento donde creíamos que todo se iba a ir al carajo. En realidad nadie había declarado el fin de la historia o el fin de la humanidad hasta los años 80, con la caída del muro de Berlín, ¿no? Eh, no se había postulado como tal. Claro, se había hablado de la descomposición moral del hombre, ¿no? De las cuestiones éticas, pero claro, cuando venía alguna pandemia terrible, más bien como que Diosito ya nos iba a desaparecer del mundo, ¿no? Pero más bien de lo que somos como resultado de lo que hemos hecho, esa conciencia no había aparecido hasta el fin del comunismo, ¿no? Que pues se perdió toda esperanza de poder hacer comunidad en ese momento de la historia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente existen otros postulados que acuden más bien ya no a lo macro, sino a lo pequeño, a lo inmediato, a cuidarnos entre familia, a cuidar nuestros propios organismos, a hacer nuestras propias comunidades de cuidado, ¿no? Y de amorosidad. Y eso es lo que nos toca, yo creo, ¿no? Lo inmediato, o sea, mientras nosotros estemos en este mundo, eh, abrazar al que está a un lado, ¿no? A lo mejor ya no podremos salvar al mundo, pero sí abrazar al que está a un lado, ¿no? Y no en la barba, no en el apocalipsis, vaya, sino con toda la vida posible, ¿no? A mí me gustaría poner el énfasis de las tres cualidades que tú nos compartías, Cata, sobre la socialización, la imaginación y la cooperación flexible. Me interesa la imaginación, me interesa porque implica una producción de sentido. Eh, a mí, digo, yo no, me interesa el fenómeno del discurso del ser humano. Y este no podría existir sin
la capacidad de imaginar y no podría existir, o sea, digamos, ya Aristóteles lo decía, no es suficiente la tecné, ¿no? La capacidad técnica de hacer algo, eh, sino que eso que hagamos o eso que hacemos tenga sentido, produzca signos, produzca símbolos. Eso, yo creo que eso fue lo que nos tiene hasta ahora, para bien y para mal. Que todo lo simbolizamos. Todo tiene un valor ahora capital, pero también ha tenido un valor simbólico. Todo, ¿no? Eh, y desde un pincel hasta una computadora, ¿no? O sea, a mí más que el cero y el uno, me interesa qué produce ese cero y ese uno. ¿Qué sentido producen? ¿Para qué sirven? ¿No? Si nos van a llevar al acabose o nos van a ayudar a rescatarnos. Me interesa eso. Eh, cómo se desdobla un objeto o una entidad o un árbol, cómo nos desdoblamos hacia otros estados, ¿no? de la existencia. Eh, y eso pues solo puede ser a través de nuestra capacidad imaginativa. Mm, y ya por último, que esto también, la capacidad de imaginar nos hace construir verosimilitud. O sea, por un lado tenemos como lo real, ¿no? Lo que existe, pero también por otro lado tenemos la capacidad de crear esos otros mundos y hacerlos verosímiles. Y puede ser más grande que lo real, ¿no? No vamos a lo mejor a derribar al capitalismo a partir de la imaginación, pero sí podemos producirnos mejores experiencias en el día a día, ¿no? Como el placer de leer o el placer de danzar, ¿no? O sea, hay cuerpo y hay producción de sentido. Eh, no sé, o ver un nucleótido así, y asombrarnos, ¿no? La capacidad computacional para procesar cantidades enormes de datos, que si yo le metiera esa información a esa maquinaria, me diría, por ejemplo, si es viable o no construir desde todas las perspectivas posibles un tren Maya en Yucatán. Pero yo no tengo capacidad como ser humano de ver más allá de lo que mis propios ideales políticos, de pensamiento, a veces me dejan. No tengo capacidad de imaginar más allá de esa caja de valores que me he creado a lo largo de mi vida y por lo tanto termino sin escuchar y sin explorar el potencial de esas herramientas que están ahí, ¿no? Es fuerte que el ser humano produzca tanto, pero no le dé sentido a eso que se produce, ¿no? O sea, ahora, como lo que decías hace rato, tiene que ver con eso, compramos por comprar, o sea, información no significa comunicación, ¿no? No, información no significa sentido, que es lo que nos pasa en las redes sociales. O sea, estamos saturados de una hiperproducción de todo, de una inmediatez de todo, pero ¿qué sentido le estamos dando en nuestra propia vida? Esa relación que nos parece como muy de superioridad respecto a otros seres, desde un momento y punto en que te das cuenta de que sus ancestros, su tatarabuelo, por decirlo así, son los mismos, el del perro que el tuyo, pues oye, igual ya lo ves de otra manera, ¿sabes? Porque hay una conexión, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es que el juego sea recrear y que recrear sea revivir lo que supuestamente no podemos vivir ahora, pero vivieron nuestros ancestros y eso nos conecta con con el resto de los organismos y como ponía ahí en lo que me pedía Diana cuando lo pensé, es que amplía muchísimo nuestra vivencia, porque si tú llegas a sentirte la bacteria esa primera, es que tú llevas aquí millones de años. No llevas 30 y tantos, 50, lo que sea, no, llevas millones de años aquí. Y has estado en todo el continente.
¿ustedes creen que es posible que haya ya, o igual es, siempre alguna vez lo he pensado, homos que ya no sean sapiens, que sean homo otra cosa, que ya estén surgiendo, que evidentemente igual no se nota en su estructura física, se nota más en el software ese, por decirlo así, o en un nivel de conciencia más elevado? ¿Será posible que haya ya, que realmente haya surgido algo, que ya estemos mezclados realmente? No lo sé. No sé en lo que es esa propuesta que vamos a hacer, ¿no?, en la ruta o en la escena de futuros, ¿no?, de humanos futuros, pues en algún momento quizá puedas también esta cuestión. ¿Será que ya el futuro ya está aquí? Tú te piensas que ya es el Homo sapiens, pero ya hay otro. Igual ni siquiera eres ya Homo sapiens. Pero vaya, yo Otros ahí, nos nombrarán, ¿no? yo pensaría más en términos políticos también, o sea, ¿de qué nos sirve la ficción si nos deja en el mismo lugar en términos reales, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene esta ficción? ¿Qué impacto tiene el jugar? O sea, durante una etapa formativa, cierta edad, cuando somos niños, cuando no sabemos nombrar las cosas, tiene una función. ¿Qué función tiene jugar cuando somos adultos? No para contactar solamente con nuestro niño interior, sino eh, para contactar con el estado de las cosas, pienso yo. O sea, no para fugarse de la realidad, No. sino para deconstruir la realidad, aunque sea de este tamaño, aunque sea impactar de este tamaño, ¿no? Entonces, en consecuencia a las preguntas que han compartido Diana y Bacho, o sea, esa sería también mi pregunta. Y creo que, porque eso me hace pensar en el cómo, ¿no? O sea, queremos producir representación, como un poco lo decías tú, Bacho, la semana pasada, no, en la versión escénica, no vamos a hacer como que somos estos animales o como que no vamos a imitar, ¿no? Sino habrá un trabajo, un proceso creativo que produzca X formas, ¿no? O X desplazamientos. Creo que eso también, o sea, yo no sé cómo lo piensas, Diana, como en los términos de los caminantes, ¿no? De las derivas. O sea, pienso que mi postura es que habría que producir un dispositivo a través del cual ellos generen su propia corporalidad, alejándose de alguna manera de la representación, o sea, sino produciendo sentido de otra manera. Es que No sé si me pienso, explico. sí, sí, es que justo pensaba, por eso la idea del juego, porque el juego no es jugar como algo que justo eso, ¿no? Te lleva a algo que no es importante. Desde pequeños, mismo los animales juegan porque se están preparando, están Claro, practicando, ensayando para, están entrenando. ¿no? Claro, El juego también como con los niños pequeños que juegan con la comida, que juegan con las cosas, no es que estén jugando porque solo son unos niños, sino que claro, están jugando para relacionarse con la vida. claro. No están locos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿a qué jugaríamos nosotros? ¿Para qué jugaríamos nosotros? Quien decida participar, ¿por qué jugaría, ¿no? En este contexto. Exacto. Y también cómo invitarlo a que va a jugar, pero eso que juega no es un juego, o sea, visto desde este otro lugar como el juego donde es un lugar seguro, recreativo, ¿no? O O sea, hasta un distractor, es un distractor, o un entretenimiento, ¿no? exacto. Eso es como también lo complicado y por eso, no sé, cuando yo hablaba con Mauricio y de lo que veo, de las cosas que pasan con los jugadores, es que ya es una forma de vida. Claro, ¿No? claro. Pero, o sea, lo dices porque lo entiendo como de, ya no hay excepción, ya no hay cesura, o sea, ya no hay distancia, sino se vuelve una regularidad del juego mismo. ¿A eso te Exacto. refieres? Sí, sí, un poco. Pienso que eso pasa. O sea, yo es algo que lo desconozco porque yo apenas lo estoy entendiendo A ver, con el proceso, ¿no? yo soy Ok. medio gay.
Yo espera, sí tengo experiencia. es que no me refiero solamente al juego de computación ni a la realidad virtual, ¿no? No me refiero a eso, me refiero desde que te sientas a jugar ajedrez, desde que te sientas, hay toda una estrategia, ¿no? Claro. Desde que te sientas no sé, pensar, o sea, justo estoy tratando de pensar cómo el juego de verdad es una forma de vida y no verlo, un poco porque también estoy pensando ahora en Olimpia, ¿no? Como esta como conciencia mía de no estarla regañando, de no decir, si haces algo, un desastre, estás estás procesando las cosas a través de un mecanismo que es el juego. Claro. Pero aparte, bueno, es que sí, el juego es un mecanismo de cognitivo, ¿me explico? Y bueno, de cierta manera, que es un poco también de lo que va la ponencia de Mauricio sobre el juego como espacio cognitivo, y también tiene una cosa que está interesante ahí. También es afectivo, ¿no? Que tiene que ver con los afectos, con la escucha, y luego también lanza ahí como una idea que me pareció como súper pertinente en el mundo de la danza, que dice, su ponencia se llama El cuerpo estático también es cuerpo. Claro. Los juegos de mesa y el desarrollo cognitivo. Sociocognitivo. Entonces... Pero digamos, hay una base allí del juego que él está planteando, pero faltan otras capas del planteamiento para llegar al caminante, o sea, para que éste produzca lo que tenga que producir, ¿no? O sea, estas relaciones con el entorno, consigo mismo, sí, ¿no? O sea, o ya están todas esas capas. No. Me gusta más que observar el juego, los jugadores, qué hacen. Si ya conoces el juego, puedes saber si alguien está muy, no sé, se está comportando normal, está entendiendo, o sí, como en la vida misma, ¿no? Tienes un problema, ¿cómo lo resuelves? ¿Piensas en el problema o comienzas a buscar culpables? Pensando en la parada, en la sexta parada, agregando estas instrucciones que tú das, Cata, creo que todas tendrían que ver con relacionarse con alguien, que tuvieran, ¿no? Como pensaba en estas instrucciones que dan los situacionistas de seguir a alguien, ¿no? O como seguirlo hasta que se te pierda de vista, o preguntarle algo hasta que descubras algo que tú no sabías, ¿no? O sea, que tenga que ver sí, a diferencia de las otras, porque da ese gran paso, ¿no? Sí, yo creo que estaría bien, porque cambia totalmente, de repente es algo muy diferente. Ya no es tanto tomar conciencia individual, sino conciencia de grupo. Exacto. No es tanto conciencia corporal como el cuerpo extendido a otros. Está la idea también del juego, y dentro del juego está el tema a veces de la competencia, ¿no? Y el tema de la competencia nos puede de muchos puntos incomodar, pero en cierta forma sí hay algo dentro de la competencia que te conecta con una cuestión muy primigenia, como muy animal, me explico. Entonces, casi como de supervivencia, ¿no? Que pensar hasta qué punto podemos jugar también esa idea de la competencia. Y creo que a veces la competencia no tiene que ver con competir con el otro, tal vez ahí yo no lo metería, sino aparece otro tema dentro de la idea de juego, que es el equilibrio entre la recompensa y el reto. Claro. Esos dos temas, recompensa y reto, y la recompensa no tiene que ser que me des algo, sino tiene que ver con este sentido como de avance y de ir alcanzando algo. Claro. Que tiene mucho que ver con lo del viaje del héroe. Tiene un objetivo y hay una recompensa que es existencial, trascendental,
¿no? O sea, que no es material capitalista, sino está en él esa recompensa o en ella, ¿no? O sea, que este viaje que tiene que hacer finalmente es para encontrarse consigo mismo, ¿no? Ujú. Y que esto me parece muy, muy pertinente. Y que esta idea de la lucha, por ejemplo, perdón, los aviones, la ruta de los aviones. Eh, Esta idea de la lucha que no necesariamente es con un otro, sino consigo mismo, ¿no? Hay una tensión con varios yos ahí, ¿no? Que la parte oscura, la parte luminosa, pero allí también hay una competencia, ¿no? Es a ver qué parte de mi yo gana, ¿no? Este, si la oscura, bueno, en el caso del héroe, en el caso del caminante creo que podría ser distinto, vaya, pero entiendo este proceso de, ¿no? Consigo mismo. Y ahí hay un juego ahí hay una cosa que se ve mucho dentro de las aplicaciones, por ejemplo, ahora de juegos, que es esta idea del desbloquear, del acceso a Ah, otro claro, contenido también. claro. Que a Como que se va través de mis aprendiendo. decisiones logro el acceso a otras cosas que Pero no, pero qué fuerte porque tienes que pagar, ¿no? sí, ¿Pagas con esfuerzo o pagas con dinero? Uf, órale. Ok. en los juegos Eso ahora, está muy fuerte. Sí. en los juegos ahora es eso, pero hay otro esquema que es que pago con esfuerzo o pago con dinero o pago con tiempo. Por eso, bueno, sí. Con tiempo no esfuerzo en un sentido de que me tengo que esforzar, sino me tengo que chutar el anuncio. Y no, qué fuerte. Qué fuerte. Creo que ahorita tal vez empezar con este laboratorio, bajar cosas a la escritura y ver con esta Carmen, pero también irselos mostrando, porque creo que es bueno, ¿no? Como que tener estos ojos externos también que van opinando, como una asesoría desde ese material que se va generando. Creo que estaría muy bueno ese acompañamiento, ¿no? Para también no desligarnos.